Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar con Alejandro Palomas. Creo que ya está aquí preparado. Presentamos su nuevo libro de poemas, Una flor. Aquí está, editado en letra versal. Alejandro Palomas es un... Aquí está, Alejandro. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos oímos y nos vemos? Yo, ¿Tú me ves? Yo te veo bien, ¿tú me ves a mí? Espera, voy a hacer una prueba. A ver. ¿Mejor o Bien, peor? te veo muy bien, te veo estupendamente. Sí. Qué alegría, Alejandro, verte, aunque sea así en la distancia y a través de este aparatito, ¿no? Que ya nos empezamos a querer, nos empezamos a querer. Bueno, a ver, la cosa es que para mí es muy curioso. Estaba pensando ahora mientras esperaba entrar que es un poco como que mis novelas y mis obras existen un poco cuando hacemos la presentación oficial y normalmente la presentación oficial siempre es en Alberti, así Sí, que, es y eso verdad, que yo vivo aquí tan apartado de todo, ¿no? Pero es verdad, siempre es como presentación oficial, Alberti, y es verdad. después llega todo lo demás. Así que, bueno, estoy un poco nervioso, ¿qué quieres que te diga? No, pues tranquilízate, relájate. Si tienes una copa de vino, tómatela No tranquilamente. tengo. No tienes. Yo tengo solamente agua. Pero Bueno, bueno, es un gran placer. Como tú bien has dicho, Alejandro Palomas presenta sus libros en Alberti cuando viene desde Barcelona, porque tú vives en Barcelona. Aquí hemos presentado por lo menos tres que yo recuerde. Y bueno, ahora mismo pues no se puede hacer presencial las presentaciones y la librería Alberti pues continúa su programa de encuentros con lectores a través de Instagram y de las redes. No, no tenemos más remedio, pero bueno, hay muchísimos amigos y lectores que se están conectando desde tantos sitios lejanos que eso no nos pasa en las presentaciones, ¿no? La ya. ventaja es que tenemos un montón de amigos que están en Perú, que están en México, que están en Buenos Aires y la verdad es que es una maravilla pensar que tan lejanos y a la vez tan próximos y tan cercanos, ¿no? Y bueno, este es un encuentro, yo creo que aunque nos van a ver así bastante gente, yo creo que es un encuentro bastante íntimo, ¿no? El libro del que vamos a hablar hoy, que está aquí, Una flor, lo veréis así al revés porque es la imagen especular. Es una preciosa edición de una pequeña editorial de poesía que se llama letraversal.com y bueno, llevan muy poquitos títulos distintos, pero todos ellos seleccionados con muchísimo mimo. Es una exquisitez, ¿no? De edición, con esta preciosa portada aquí con la rosa metida en un vaso de agua con ese cuchillo, ¿no? Vamos a hablar de poesía esta tarde, Alejandro. Vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de... Bueno, yo siempre quiero hablar de poesía y al final termino hablando de cosas, que en realidad es lo que está debajo de la poesía, porque la poesía es un poco la expresión de cosas, ¿no? Y a mí lo que me interesa son las cosas que navegan debajo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? La poesía es lo que entregas, pero la cocina es lo que creo que hay que mostrar en una presentación, porque si no, para eso tienes el libro y ya está. Y creo que lo que hay que valorar es eso, ¿no? Hay que dar un poco la cara y decir, bueno, yo he escrito esto, pero ¿qué hay aquí debajo? ¿Y por qué vais a encontrar esto? ¿Y qué es lo que quiero decir, lo que quiero dar y lo que quiero ofrecer? Uh-huh. ¿Se puede contar un libro de poemas? Ay, 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 ay. Se puede hacer cualquier cosa, quiero decir. Se puede todo, lo que tú quieras, se puede hacer un libro de poemas, se puede incluso escribir un libro de poemas sin una sola palabra. No hace falta realmente la palabra para un libro de poemas. Puedes navegar por un espacio en blanco y es poesía también, visual, con lo cual es un libro de poemas. Puedes hacer lo que quieras. Lo bueno de un libro de poemas es que es la libertad más absoluta, que es precisamente una de las cosas que más nos falta, creo yo, en este momento. He En dicho. este, desde luego, este libro es absolutamente libre, ¿no? Hay muchísimas referencias a la propia construcción del poema,
a lo que significa el hogar, ¿no? Hay muchas referencias a una casa, el poema como una casa, como un espacio de protección, ¿no? Y me da la sensación, pero claro, cuando el lector se enfrenta a un libro como este, pues todo es especulativo, ¿no? Recibimos, bueno, una determinada reverberación que no sabemos muy bien qué es lo que tenía el poeta dentro de la cabeza cuando escribe este poema, ¿no? Pero sin embargo aquí la sensación continua que estamos recibiendo es como una búsqueda de un refugio, ¿no? Sí, es... eh, todo parte, y a eso a mí me encanta cuando las novelas o las cosas empiezan como, todo empezó con, y aquí todo empezó con una flor, todo empezó con un mesón de una floristería eh, donde yo me crié, porque yo me crié en una floristería en Barcelona, en la floristería de mi abuela y de mi madre, llamada La Pimpinela. Bonito. Sí, se llamaba La Pimpinela. Era un nombre horrible, pero la floristería era muy bonita. Y entonces yo nací, crecí hasta los 7 años sentado a ese mesón con los pies colgando y como barajando flores que luego mi madre y mi abuela convertían en ramos. Pero yo me especialicé o me especializaron, no sé por qué, sí, porque tenía las manos muy pequeñitas y porque era muy diestro con las manos, en quitarles las espinas a las rosas. Ah, Y fíjate que la rosa no es una de mis flores favoritas porque me pinché muchas veces cuando era pequeño, pero esa actitud ha sido la que he mantenido siempre a lo largo de mi vida. Intentar siempre que las cosas no duelan, que haya la menor cantidad de espinas posibles en los caminos, ser muy conciliador, sufrir antes yo que los demás, ese tipo de personalidad que se forja cuando eres pequeñito. Eh, y por eso no hay una rosa en esta cubierta. No quería que hubiera una rosa porque ya he quitado demasiadas espinas en mi vida. Eh, yo me preguntaba, y este libro nace de eso, tengo 53 años recién cumplidos y siempre, desde pequeño he necesitado una casa. Nunca he sentido que mi voz poética tuviera una casa. En primer lugar, porque cuando éramos pequeños y hasta mayor, siempre fuimos, siempre fuimos de casa en casa, familiarmente, éramos muy móviles, por llamarlo de alguna manera, por problemas, no por cosas, no por alegrías, sino por problemas. Íbamos dando muchos tumbos, entonces teníamos esa inseguridad habitacional que me ha perseguido toda la vida. Y por otro lado, eso se tradujo en mi falta de habitación poética. Entonces, siempre me ha dado mucho reparo y mucha vergüenza ser poeta. No me importa decir soy escritor, aunque lo digo con la boca muy pequeña porque tampoco me siento muy bienvenido, sinceramente, es así. Pero como poeta era como aún peor, porque poetas son muchos menos. En los narradores te puedes perder mucho, pero en los poetas se vigilan mucho los poetas. Es algo que yo no sabía. Hay como mucha vigilancia de quién pertenece, quién no, esas cosas, ¿no? Y a mí me daba miedo sentirme muy rechazado, que es lo que me ha dado miedo toda la vida. Y cuando escribí este libro, que empezó de una cosa muy sencilla, que fue continuar una conversación con Belén Bermejo. Yo continué esa conversación en forma de una conversación que ella y yo tuvimos en un restaurante de Madrid. Terminó nuestra hora, yo tenía que coger el AVE y cuando me senté en el AVE pensé, le voy a grabar un audio, como hago normalmente, aunque a ella no le gustaban mucho los audios, o le voy a escribir un WhatsApp. Y pensé, no, voy a ser como gracioso y se lo voy a le voy a seguir contestando la movida esta con un poema. Y de repente pensé, qué bonito poder responder así a alguien con este lenguaje tan libre, con tantos blancos, con tanta música. Qué bonito poder expresarte con absoluta libertad y no tener ese peso de tener que ir quitando espinas para que todo suene bien y seas el Alejandro como que todo el mundo quiere.
Ujú, ujú. O sea que empezó como una conversación y Sí. terminó como un largo poema. Entiendo que cuéntanos un poco cómo es la gestación, aunque ya lo has dicho, ¿no? Belén Bermejo era una amiga, es una amiga que perdimos hace pocos meses. Habla tú un poco de Belén, como un pequeño homenaje de aquí, desde esta presentación, desde este lugar. Habla un poco de Belén, un poquito para que la gente que no la conozca, pues Bueno, pueda oler el aroma de esa flor. eh, Belén era un, yo qué sé, no sé, era, era única. No sé, era editora de Espasa. Yo la conocí cuando yo fui finalista del Premio Primavera y descubrí a alguien que trabajaba hasta altas horas de la noche, con la que yo hablaba a las 3 de la mañana, a las 4 dudas. Era una editora maravillosa, pero era mejor fotógrafa, creo yo. La fotografía era su don, ella tenía un don para la imagen y para expresar las cosas en muy pequeñito, y eso me enamoró, porque yo soy así también, me encanta lo muy pequeñito y ahí conectamos muy bien. Y, y yo, bueno, enseguida la quise mucho, creo que ella también me quería, no sé si tanto, pero bueno, cada uno quiere lo que quiere. Ahora no se lo puedo preguntar, pero yo la quería mucho y me ayudó mucho. Ella fue la primera que me empujó físicamente a ser poeta, que me dijo, Alejandro, tienes tu sitio, tienes tu habitación, solo tienes que habitarla, créetelo, porque tienes un lenguaje muy especial y sabes tratar muy bien el papel poético. Así que no lo dudes. Y me ayudó muchísimo, se lo agradeceré siempre. Ella era bueno, no sé, nos necesitaríamos muchos Instagrams, ¿sabes?, para hablar de ella. Ella la ha conocido mucha gente y ha dejado mucho rastro, ha dejado mucho amor detrás de ella. Y Bueno, bueno, de yo muchísimas. empecé a escribir esto para ella, ella nunca leyó este poemario. Este poemario está escrito para ella, ella nunca llegó a leerlo porque a ella le gustaba leer en papel. No le gustaba los adelantos, ni las pequeñas cosas, ni las cosas cortadas, ni los PDFs, ni nada. Entonces, yo quería regalárselo, o sea, quería regalárselo en papel, pero no, no, no llegué a tiempo. Entonces, bueno, se Ya. quedó. Bueno, pero aquí está el rastro de Belén, ¿sabes, no? Está, Está aquí el rastro de Belén. Está está entre el las rastro constantemente, sí, es todo el rato está ella presente. Y era eso no sabes lo feliz que me hace, porque yo hablo, yo le cuento cosas todo el rato a ella y le cuento cosas que no le conté cuando podía habérselas contado. Nosotros hablábamos mucho de poesía, ella era fan absoluta de la poesía en sí, era muy lectora de poesía, muy entendida en poesía. Ella era la editora de Espasa es Poesía, famosa en estos días eh, entre cuyo jurado me encuentro yo. Hola, amigos. Pero es así, es que yo no me puedo esconder, la vida es así, las cosas son así. Y ya está. Eh, pero era una tía súper exigente, muy exigente. Y entonces hablábamos mucho de la teoría de la poesía, de que, por ejemplo, qué es primero o qué vino primero, el poeta o el poema, ¿no? Entonces ahí jugábamos mucho y nos reíamos mucho. Ella era muy Jane Austen también para sus cosas, ¿no? Entonces es que tenía muchas cosas, era una caja llena de muchas cosas. Y eso lo hacía maravillosa y eso ayuda mucho a dirigirte a ella, ayuda mucho porque te da mucho espacio y muchos ángulos desde los que hablarle a ella. Y yo creo que en este poemario se habla desde muchos ángulos porque es por fin encuentro mi casa. Y cuando encuentro mi casa se la quiero enseñar, pero no llego a tiempo a enseñársela. ya. Hay muchas voces aquí en este libro, ¿eh? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen esas voces? ¿Cómo las has escuchado? Esas son las voces que me habitan, son yo. Todas son mis voces, todas son yo. Es mi forma de hablar conmigo. Yo yo soy muy actor, pero eso pasa cuando eres muy solo. No cuando estás solo, que también, sino cuando eres solo en el mundo, eres muy actor porque tienes que hablarte constantemente. Entonces, si te hablas con una sola voz, te aburres muchísimo. Tienes que crear personajes,
y utilizarte de espejo a ti mismo. Está la voz del niño, hay un niño que cuenta como si cantara en el patio del colegio, está la voz del gruñón, del Grinch. Yo soy muy gruñón, soy súper gruñón. Quien me conoce sabe que soy horriblemente gruñón y hay días en que digo yo lo que hoy necesito es una batería antiaérea y entonces voy a ver cómo consigo y estoy todo el día así como con la quijada así, ¿sabes? Hay otros días que soy un niño pequeño, entonces todas esas voces han ido saliendo, porque para habitar mi casa necesitaba que todos mis habitantes vinieran conmigo. Yo quería que estuvieran todos conmigo en esta nueva etapa, que yo creo que inicia este poemario, inicia una nueva etapa en mi vida y en mi obra. ¿Cuál es esa nueva etapa? ¿Qué es lo que ves tú por delante? ¿Qué es lo que se ha acabado? ¿Qué es lo que crees que has terminado? ¿Y qué es lo que piensas que va a empezar con una flor? Pues mira, no, igual me meto en un jardín, pero soy especialista también. Tengo ese otro personaje que es el jardinero, que se mete en todos los jardines. Eh, Voy a ser más activista, en primer lugar. Voy a luchar más por lo que creo que es justo, no solamente a nivel personal, sino a nivel social. Y me voy a implicar más en según qué cosas que hasta ahora me daba como vértigo. Me he dado cuenta de que la vida es muy corta muchas veces y de que vivirla no significa solamente explotarla y quemarla y disfrutarla como si no hubiera un mañana, sino también dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste cuando llegaste. Y me gusta pensar eso, me gusta pensar que soy una persona comprometida con hacer de esto un mundo mejor de alguna manera. Con lo cual, voy a dedicar menos tiempo a hacer ruido y a fijarme en el ruido de los demás y voy a... Hay una cosa que me hace mucha ilusión. Creo que es una forma de activismo. Creo que la poesía es activismo y debería ser activismo, para empezar. Creo que hay ahí un potencial muy heavy, hay un potencial en este país nuestro y en Latinoamérica también, pero yo hablo más de lo que conozco, de un montón de poetas, hombres y mujeres, y todos los géneros del mundo, que tienen unas voces brutales. Y yo quiero acompañar eso. Yo siempre quise ser editor y librero. Librero creo que ya no, porque hay una parte del librero que creo que me sacaría de mí el Grinch que llevo dentro y es las devoluciones, todo ese horror ¿Cómo lo burocrático. sabes? Sí. Ya lo sé, ya lo sé. El día del libro, los San Jordis, las Navidades, campañas. No quiero, eso no lo quiero. Yo quiero la parte bonita pero eso es muy infantil. Entonces, no, eso ya no. Ya no llegué a tiempo, pero sí me gustaría ser editor para acompañar a toda una generación de autores y autoras que dicen unas cosas brutales, que son realmente activistas de la emoción y sin ningún temor. Tiene algo que yo no pude tener. Entonces me gusta que ellos tengan una casa. Me gustaría de alguna manera conseguir eso. No sé cómo lo haré, pero creo que lo voy a conseguir de alguna manera. Tardaré lo que tarde, pero voy a poner mi energía mucho en eso. Y en cuanto a mi obra, seguiré escribiendo novela, pero quiero actuar. Quiero crear un espectáculo. Ah, Con todas bueno, esas voces. Me encantaría subirme a un escenario y crear poesía de esa manera. No sé cómo, yo estoy muy loco, pero es que estoy muy solo. Entonces, cuando estás solo, inventas muchas cosas. Eh, y me gustaría mucho hacer eso. Me gustaría que la gente viera que lo poético es lo más fácil del mundo, no lo más lejos, sino lo más cerca. Lo que emociona de verdad, no lo que hay que pensar, lo que te da pereza, al revés. Quiero darle la vuelta a eso y ese es mi activismo. claro. Celaya, ¿no? Decía que la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí Y, vamos. y además, la primera expresión literaria de la humanidad son los poemas, ¿no? El Gilgamesh, los primeros poemas, la Odisea, son expresiones poéticas que venían
de la oralidad, ¿no? De Claro, es que estamos en gente eso. que reunía a su alrededor a otra gente que contaba historias de una manera poética. Claro, porque es la música, es la música interna, lo que te conecta con el otro, no hay más. Cada poeta es único, no por lo que dice, sino por la música que tú escuchas, que tu plexo escucha de su plexo. Y eso es lo que hace comunidad realmente. La emoción es lo que hace la comunidad. No esto es lo que después gestiona la comunidad, pero no lo que hace la comunidad. Entonces me interesa eso, quiero construir cosas entre los plexos, pero no estoy hablando de, y ahora viene otro jardín, no estoy hablando de la cosa fácil, pero facilona, y, y, y de ayudarnos, de la autoayuda en 5 minutos. No estoy hablando de eso. Ya no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de, a veces no hace falta, a veces es una sola palabra en un mar blanco, lo que te une y hace la odisea. Porque la odisea es la odisea, no hay más. Y ahí cabe todo, porque somos todo lo que queremos, lo bueno que queremos ser. Y es que está todo gestionado para despistarnos hacia otros sitios. Y yo ya no quiero ir hacia otros sitios. Yo quiero ir hacia ahí. A mí me gustaría que me contaras, como estamos hablando de este libro, que es Una flor, que hemos dicho que es letra versal, que es el segundo libro editado, creo, Sí, si no es así me corriges, ¿no? De Alejandro Palomas, o sea que ya habías editado un tomito en la Fundación José Manuel Lara de poesía reunida, es decir, sí. tú llevabas ya mucho tiempo escribiendo poesía, entiendo, ¿no? Sí, yo soy poeta, no soy narrador. Lo que pasa es que me ha costado mucho aceptar eso. En primer lugar, porque ser poeta siempre se ha... Yo me he criado con lo de ser poeta es morir de hambre. Ahora hay poetas a los que no les pasa. En mi época esto no existía ni de coña. En segundo lugar, ser poeta es ser desgraciado. Yo recuerdo, fíjate, me había olvidado de esto y ahora que he dicho esto me he acordado de una cosa que tenía olvidada desde el año 2002. Y es lo siguiente, yo recuerdo a una editora que me dijo, Alejandro, es que tú tienes que entender que tú tienes que entender que un autor es una persona que vive en una guardilla sin calefacción, con los mitones esto, ¿sabes? Eso. eh, y que pasa pena. ¿Te dijo él? Sí, esta me dijo la que era en su momento, en ese momento mi editora en Ciruela, que ya no, hace muchos años que ya no es, que ya no está, ¿no? Pero yo la miré y pensé, qué horror. Y esto es el futuro que me espera. Yo no quiero ser esto. Y entonces me dijo, pero afortunado tú que has elegido la ficción, porque si hubieras elegido la poesía, es que ni mitones. Y pensé, Dios mío, menos mal que he elegido la ficción. ¿Sabes? Y eso se me ha ido quedando hasta ahora que tengo la suerte de que como de mi ficción, porque como de eso, y puedo dedicarme a esto. Eh, pero creo que ahora lo habría hecho de todas formas, aunque no estuviera comiendo de mi ficción. Ya. Es mi voz, es mi voz. No, te encuentro estupendamente, la verdad. Todo esto que estás contando está transmitiendo una energía que está haciendo que haya muchísimos amigos lectores que están mandando posts y notitas, ¿no? Eh, ¿todo, todo esto viene de los meses de confinamiento o esto es algo anterior que tú tenías y que lo has lanzado ahora, pues no sé, por el acontecimiento terrible de la muerte de Belén? ¿Qué es lo que hace que alguien vuelque lo que tiene dentro entre las páginas de un libro y lo lance al exterior? ¿Qué es lo que hace esto? O sea, ¿de dónde viene esto? Primero viene de esa conversación que empecé con Belén. El libro o el poema que yo empecé a escribir le quedó ahí. Se añadieron 2 poemas justo al cabo de nada, pero luego quedó un poco como olvidado. Luego yo viajé a Latinoamérica, a Sudamérica,
a Chile. Bueno, hice como un Uruguay, no, Brasil, Uruguay, con una promoción. Y luego me fui a Tierra de Fuego a un viaje. Eh, Estuve un mes y medio en una movida con una bióloga, porque yo quería vivir entre pingüinos. Y entonces conocí a una pingüinóloga española, pingüinóloga, ya sé que es pingüinóloga raro, pero es así, que además trabaja en la Universidad de Alcalá y que es una mujer única. Y nos fuimos los dos. Yo quería vivir esa cosa en una colonia de pingüinos, quería estar con ellos, quería ver cómo se gestionaban, quería tener a un pingüino en los brazos, quería, ¿sabes? Quería estar eso como niño pequeño. Porque yo me crié con un... Yo no tuve peluches cuando era pequeño, yo tuve una... Mi tía me regaló prácticamente al nacer, bueno, un poco después, un libro llamado Las aventuras de Pondus, y publicado por Timon Mas en el año 90, en el año 1967. ¿Vale? Eso es una serie de 6 libros de un pingüino danés, creo que es, y que es álbum ilustrado, pero en fotografía, no con ilustración, sino que es un pingüino real, es un pingüino rey. Y yo siempre tuve a Pondus como mi amigo, era mi amigo imaginario y no tan imaginario porque estaba en un libro, con lo cual yo lo veía y era real. Y yo siempre viajo con Pondus, siempre viajo con ese libro. Yo lo conservo y lo tengo, pero súper manoseado, pero es mi Pondus, es mi. Ah, Entonces, yo quería entender por qué sigo tan prendado de los pingüinos. Y bueno, me fui. Entonces, lo que pasó fue que fue un viaje muy heavy porque, bueno, allá abajo estás en el fin del mundo, realmente. Estás, pues, en Tierra de Fuego, no hay nadie. Entonces, realmente no hay nadie. Y lo que pasó fue que hubo un día, esto se convirtió en un documental, ella y yo nos convertimos en los coprotagonistas de un documental que se está montando ahora sobre nuestra experiencia allí, la experiencia de una bióloga y de un escritor y su vínculo con lo natural. ¿Vale? En cómo podemos revertir esta movida planetaria que tenemos y que nos está matando. Entonces, mientras tanto, en uno de esos rodajes, yo me vi de repente en una llanura inmensa, porque América es inmensa y todo es inmenso, en una llanura brutal en la que solo había guanacos y poco más, y hierba, y de repente empecé a caminar, a caminar, a caminar, y todo el equipo de rodaje estaba comiendo, yo estaba como muy cruzado, y de repente pensé, ¿qué me está faltando aquí? ¿Por qué este paisaje? ¿Qué falta en este paisaje? Que mi cabeza está diciendo, Alejandro, mira bien porque falta algo. Entonces empecé a mirar y de repente pensé, ya sé lo que falta, no hay flores. No había ni una sola flor en el suelo, no había color más allá que el verde, el ocre y el de los guanacos y el mar. Y de repente pensé, ¡ah! Belén, Belén. es así, la mente es total. Pensé, ¡ah! Belén, ¿cómo le contaría yo? O sea, ¿qué haría Belén? ¡Pum! El poemario, qué fuerte. Y entonces esa noche volvimos al hotel y retomé el poemario. Y de ahí ya lo escribí todo de corrido. Todo entero, de Sí, corrido. todo de corrido y justo lo terminó nuestro periplo allí, volví aquí el día 12 creo que fue de marzo y desperté el 13 y ya estábamos confinados. Ah, o sea que fue justamente antes del confinamiento. Justo antes. Tuve Qué- que interrumpir un periplo que tenía entonces por Chile con la promoción de un hijo. Tenía como 5 países que quedaron totalmente suspendidos. Ujú. Llegué aquí y pues me dormí y cuando me levanté fui a salir y mi madre me llamó y me dijo, Alejandro, no salgas porque no se puede salir a la calle. Oh, qué bien, mira qué bien, mi fantasía hecha realidad. Este libro empieza con una respuesta. ¿Cuál es la Sí, pregunta, Alejandro, a esa respuesta? la pregunta es, no lo sé. La pregunta es, ¿cómo, cómo se hace para vivir? Bien. Esa es un poco la pregunta.
cómo se hace para sobrevivir a los que se van también, a los que te dejan sin casa, porque a veces los que se van te dejan sin una casa. Entonces, esa es un poco mi pregunta. La fui construyendo a medida que lo iba escribiendo. Yo no sabía cuál era la pregunta, pero eso es la pregunta. ¿Cómo sobrevives a las ausencias que te deshabitan de esa manera? Y que, bueno. ¿Y has encontrado una respuesta a esa pregunta escribiendo este libro, escribiendo Una flor? Bueno, he encontrado un canal de emoción que yo tenía como bastante, bastante frágil. Veo que sigue siendo frágil porque hay una parte del libro que intento leer y no siempre me atasco ahí, que es la última parte, el último poema de Una flor, porque de repente entro en infancia, me voy a cuando era niño y tengo como una, no sé, bueno, ¿ves? Pasa esto. ¿No En lo los puedes días leer? pasa. ¿No lo puedes leer? ¿Lo has vuelto a leer? ¿Lo has vuelto a leer a otras personas? ¿O Lo para leí en ti la mismo? grabación del audiolibro, Ujú. porque grabamos un audiolibro con esto, cosa que me encantó, pero cuando tocó leer el poema, tocó hacer muchas repeticiones porque eh, hay cuerdas que de repente me tocan y pienso, oh Dios mío, esto no, no sé por qué, pero me llevan a sitios que, a las casas que no tuve, no sé, no sé. ¿Te parece que compartir la expresión poética ayuda a encontrar respuestas a esa pregunta que al fin y al cabo, esa pregunta que era la que yo me imaginaba que está detrás de todo el libro, ¿no? Que es la respuesta de la vida, ¿no? El entender la muerte. Probablemente no haya respuesta a esto, ¿no? ¿Te ha ayudado y piensas que compartirlo con otros puede ayudarte no a encontrar la respuesta, sino a digerir, a digerir la pregunta? Me ha ayudado a entender por qué hay tantísimas personas que no que ni siquiera pueden hablar de la muerte, que no pueden hacer frente a eso. En realidad, yo sí, a mí no me molesta ni me da ningún miedo mi muerte, en absoluto. Me da muchísima paz y me da muchísimo alivio saber que me moriré en algún día y que esto es finito. Eso me da muchísima tranquilidad y creo que soy capaz de transmitir eso cuando escribo. Creo que soy capaz de dar ese solaz a quien me lee porque eso está debajo, un río subterráneo sobre el que yo navego siempre. Pero entiendo que el temor a la muerte de los demás y al dolor de los demás, que ese es un título tan bonito de esa novela tan bonita, ¿verdad? El dolor de los demás. Eh, eh, eso me ha hecho conectarme mucho con esa idea de por qué lo que más me puede romper es, uno, la ausencia de los demás, dos, el dolor de los demás. Sigo prefiriendo doler yo que sentir que que duelen las personas a las que yo quiero mucho de verdad, a los que quiero a los míos de sangre y de piel. No puedo soportar el dolor de los demás. Prefiero echármelo yo porque sé que yo sí puedo. Yo puedo con ese dolor porque lo he meditado mucho, lo he escrito mucho, lo he trabajado mucho, me lo he contado tantas veces de tantas maneras y creo que por eso entra ahora mi etapa de activista, en eso, en ayudar a hacer entender que el dolor de uno es menor que, es más, se puede llevar mucho mejor que el dolor por la ausencia o por el dolor ajeno. ¿Puedes leer algo? ¿Te apetece leer algo del libro? Sí, puedo intentar leer una flor, pero se cortará en algún momento. Lee lo que a ti te apetezca. Tiene pasajes hermosísimos este libro. Lee por donde a ti te apetezca, donde no te duela, donde te sientas más cómodo, donde estés más ¿Sabes qué mejor. pasa? Que
hay muchas partes, o sea, el libro en realidad, hasta una flor es mucha, hay mucha mente, hay mucha reflexión sobre lo que es un poema, sobre lo que es el poeta, sobre cómo me relaciono, sobre cómo es la casa, sobre la orfandad. Es un libro sobre la orfandad, muchísimo, porque yo soy muy huérfano. Siempre me he sentido muy huérfano en el mundo. Como siempre me he sentido un poco la imagen del principito, que va mirando y es como, bueno, ahora una serpiente, ahora una rosa, pero se van yendo y yo me voy quedando solo y solo y solo. Soy como testigo de las ausencias. Y esto es una gran reflexión para mí, es mía, reflexión sobre esa imagen que tengo de mí como niño en el mundo que va mirando al cielo, que va pensando, ¿por qué nadie se queda nunca? ¿Por qué nadie nunca se queda? Y eso nos pasa a todos. Nadie se queda nunca porque mientras nosotros estamos, siempre se irán yendo. Es así. Cuando no estemos, es señal de que el que te ha sido eres tú y has dejado tú una ausencia en otro. Pero mientras tanto, siempre te dejarán las suyas. Y es muy terrible vivir así y ser consciente de eso, pero a la vez es muy hermoso porque es tan creativo, que es el precio que tienes que pagar. Eh, a ver, voy a leer, ¿qué te leo? Leo Los Habitantes, algo de Los Habitantes. Dime la página para que lo pueda seguir un poco. Pues, a ver, voy a leer en la página 41, el 2 de Los Habitantes. Justamente era el que tenía abierto. Qué bueno. Míralo. Es muy guay ese. Justamente. Es muy chulo. Justamente. Los Habitantes. 2. El poema es una casa, su habitante una luz pequeña. De noche deambula de habitación en habitación, una vela rozando las paredes, descifra rimas, palabras, música. Ningún poeta ha escrito nunca un poema, ni un verso siquiera, nunca un final, nunca un temblor. El poema no se escribe, no hay mano para tanto. El poeta se ilumina desde dentro para que el poeta vea. No, el poema se ilumina desde dentro para que el poeta vea. Perdón. Escribir es recordar también. Esto es muy guay. Está mal que yo lo diga, pero es que a veces me leo y digo, qué fuerte, ¿cómo he escrito yo esto? ¿Sabes? Hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es el 4, en la página 45. Y a mí me gusta mucho hacer estas cosas. Me gusta mucho jugar, es muy sencillito, pero me gusta mucho eso. Y dice, un poema es una casa si lo habita un poeta. Un poeta es una casa si lo habita una flor. Una flor es una casa si la habita un quejido. Un quejido es una casa si lo habita una verdad. Y después sigue. Ese es el secreto. Flor, poeta, quejido, verdad. La poesía es matemática, variaciones sobre la verdad. Nos acurrucamos contra ella para no tocarla. La miramos, la tememos, la ocultamos de los ojos ajenos para que nos pertenezca. La verdad es nuestra casa. Lejos de ella, los poetas nos perdemos. Es el contra, el desde, el ante y el cabe, lo que inspira la fórmula y la música. Es eso, exactamente, es la verdad. Por eso creo que es activismo, porque es la verdad. Y tiene que ser la verdad. Hay tanto espacio aquí en blanco para llenarlo de cosas eh, que tienes que decidir qué es la verdad. Y eso es muy bonito. Cuando tú ves tu verdad escrita es total. No hay nada que pueda contra eso. No hay nada que pueda contra la verdad. Nada. Has hablado al principio del ruido. Has dicho algo así como, quiero menos ruido, quiero menos ruido. El Sí. ruido es el ruido de las redes sociales, es el ruido de las entrevistas, de los periódicos. El ruido es nuestro ruido interior que nos dice hay que ir por ahí, no por aquí. ¿De qué tipo de ruido hablas cuando estás queriendo quitar ese ruido?
Vale. Debo decir, uno, las redes sociales son un ruido que yo hago y que se me devuelve, porque yo instigo mucho ese ruido, Ujú, porque me muevo muy bien, me hace bien, no sé por qué, pero me trata muy bien. Y eso para mí ha sido el gran factor sorpresa de mi vida, que una red social tan amplia como, y hablo de red, el conjunto de redes, me trata muy bien. Y yo flipo con eso, no estoy acostumbrado con eso. Entonces, bien, el mundo del periodismo no me ha tratado tan bien muchas veces, lo entiendo, no me duele tampoco, ¿sabes? ujú. No me afecta mucho, pero eh, tampoco, tampoco forma gran parte de ese ruido. Eh, es la actualidad. Ujú. El ruido de la actualidad creo que me está matando y nos mata a muchos y a muchas. Y es como, un velo de tanta ansiedad, de tanto ruido que ha quedado tan patente con la pandemia y con el confinamiento y que el ruido ha subido mucho. Pero yo te digo una cosa, mi sueño, y creo que yo tengo que morirme, tengo que hacerlo realidad antes de morirme, yo quiero comprarme un bosque. Y yo quiero comprarme un bosque de verdad. Yo sé que la gente cuando lo digo se ríen, pero es que es la verdad. Quiero comprarme un bosque muy grande. Quiero habitarlo con una casa de esas prefabricadas, Sí, ¿sabes? Esas canadienses, sí. que tienen unos nombres como Dolly o Molly o horribles. Esos nombres horribles. Me encanta. Eso. Y quiero que pasen por allí todos los animales que quieran y que vivan allí y que todos los animales salvajes que quieran estar a mi alrededor, que habiten eso y que no haya nunca ningún ruido. Quiero esa paz. Yo vivo en el campo y no hay ruido. Cuando las pocas personas que han venido aquí flipan porque me dicen, hostia, pero es que no se oye nada, pero nada es nada. Yo estoy acostumbrado a esto, entonces cuando bajo al mundo mi proceso de adaptación es muy difícil y como me estoy haciendo mayor, pues cada vez es más difícil. Como cada vez soy más Grinch, pues es más complicado todavía. Entonces, ese por un lado es el ruido al que me refiero y por otro creo que después de la novela que publicaré en octubre del año que viene, mis promociones ya no serán. Esto es mi proyecto. Y voy a intentar que después de eso mi obra viaje más sola. Y yo presentarme cuando realmente quiera presentar a Alejandro con algo de peso, no con la novela, no para promocionar una novela. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de mil cosas, yo te había dicho, ¿no? Mis Sí. presentaciones ya no van a ser hablar no, quiero notar que que hay alguien al otro lado, ¿sabes? Porque si no, no sirve de nada. Hacer promoción de un libro ya se hace tanto y hacemos tanto que no, ya da igual, no, estamos en otro sitio. Hay que tirar más por lo personal, lo íntimo y lo humano. Yo Y creo lo literario que navegue donde tiene que navegar. Nosotros somos humanos, aparte de tú ser librera, eres Lola, yo soy Alejandro y estamos aquí hablando de cosas que importan y que pueden hacer adelantar algo esto. Y eso me importa. así es, Alejandro. El sueño, hay alguien que lo ha apuntado ahí en una nota, ¿no? El sueño de la cabaña de Walden, De Walden. de Sí, Walden, el sueño de Thoreau, de una vida natural, de una vida en paz con el entorno, ¿no? En sí, donde casi seamos transparentes, donde podamos, ese sueño ideal, ¿no? De un hombre completamente asimilado a la naturaleza, ¿no? Pero exacto. por desgracia no es así, ¿no? Los hombres ponemos los pies en la naturaleza y dejamos la huella de las botas, dejamos el papel, dejamos el chicle, dejamos siempre algo, ¿no? Los animales dejan sus huellas, que son los excrementos de su cuerpo, y dejan sus marcas, pero son transparentes, solamente las ven otros animales, ¿no? Y nosotros somos evidentes, somos... Eso es, exactamente. Y eso es lo que yo voy a intentar en lo
dentro de mis posibilidades, que cambie de alguna manera. Y aburriré a la gente. Sé que la voy a aburrir porque soy muy pesado. Soy un martillo pilón cuando me propongo algo. Soy muy pesado porque, claro, no tengo nada mejor que hacer en la vida. Y eso es un peligro. Y yo ya voy paseando por el bosque recogiendo porquerías. Soy de esos, ¿sabes? Soy de los recoge porquerías, ¿sabes? Pero quiero conseguir eso a una escala distinta. No quiero sentirme un activista en pequeño. Puedo sentirme un poeta en pequeño, pero no un activista en pequeño. Ujú, ujú, ujú. Bueno, Alejandro, este sistema de Instagram directo da Lo sé. para una hora, da para una hora. Yo siempre tengo miedo a que de repente se nos vaya toda la conexión, ¿no? Me encanta hablar contigo. Siempre hemos hablado como poco y rodeados de otras personas, Siempre. pero me gusta mucho verte así y poder hablar y que se haya podido establecer un contacto en cierto modo íntimo. Yo estoy aquí en una esquina de la librería escondida, mis compañeros están arriba Ya sé intentando dónde vender estás. algún libro, ¿no? Ya sé dónde estás. Sí, y Sí. es un gusto escucharte y que nos transmitas pues esta idea de tranquilidad y esta idea a la vez de acción, ¿no? Tan necesaria en este momento. Necesitamos la acción, necesitamos voces y modelos que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Que es tan complejo lo que tenemos, ¿no? Sí, es tan complejo y es tan sencillo a la vez. Es muy sencillo. Y es que hace falta valor. No, solamente hace falta valor y hace falta verdad también. Yo no tengo la verdad absoluta, pero sí tengo muchas ganas de encontrarla y tengo ganas de luchar por eso. Creo que tenemos que luchar por esas cosas y bueno, quizás es una batalla perdida. Bueno, me da igual. No tengo nada más que hacer que eso y morirme en la vida, nada más. Así que, y te voy a decir una cosa, me encanta. Me encanta haber podido hablar contigo porque te conozco desde hace mucho y hablamos muy poco y yo Muy sé esa paz que tú das. Y a mí me encanta la gente que da ese tipo de paz porque creo que sois los más necesarios que hay en el mundo y eso es una lástima que te lo tenga que decir así en público, pero si yo viviera en Madrid, pues me tendrías ahí como un pesado. Pero como no es así, pues aprovecho y te lo digo ahora. Eres una de Muchas esas mujeres gracias. que da tanta paz que es un gusto poder como hablar y que te escuchan de verdad. Alguien te está escuchando de verdad. Eso pasa muy poquito. Quiero que Muchas lo sepas. gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo te escucho a través de los libros y desde luego te puedo asegurar que en este libro, en Una flor, yo he sentido como lectora que hay verdad, que hay verdad, que hay verdad. Y hay silencio. Y esa paz y esa tranquilidad de la que tú hablas está en la lectura. Yo creo que la lectura es la isla a la que nosotros nos tenemos que aferrar siempre para encontrarnos en un espacio que es solamente para Sí, nosotros, ¿no? La lectura tan necesaria y la lectura que nos ha salvado en estos momentos complejos, ¿no? De soledad, de ruido, de muchísimo ruido, de temor, de miedo. Así que muchas gracias por escribir. No dejes de sentirte poeta, como te dijo Belén que te sintieras, ¿no? Porque para eso era única, era una gran editora sí. porque hacía que sus autores se sintieran escritores de verdad, poetas de verdad, les confería una entidad, ¿no? Necesaria, sumamente necesaria para escribir. El escritor necesita eh, sentirse seguro y ese es el papel de los editores y una editora tan grande como Belén y una lectora tan grande. Yo tuve la suerte también de conocerla, no tanto como hubiera gustado, pero bueno, siempre que coincidíamos en algún momento conectábamos, ¿no? Y bueno, los últimos años que vivió con esa lucha férrea que tuvo contra esta enfermedad terrible, pues la colocaron en un lugar muy alto, ¿no? Así que, Alejandro, aquí está este libro, Una flor. Eh, yo solamente lo pongo aquí y ahora son los lectores, los amigos lectores, los que tienen que acercarse a él y decir algo.
¿no? Porque al final, pues esto, un libro de poemas es una invitación a una conversación, como tú hiciste con Belén, ¿no? Es un inicio de una gran conversación. Así que, Así es. Yo que solo quiero hacer una cosa que creo que es lo que todos deberíamos hacer en una presentación, autores, no libreros, ¿eh? Pero yo os voy a recomendar a otro autor que estoy leyendo y que creo que es lo que deberíamos perfecto. aprovechar todos para hacer. Yo estoy leyendo este poemario de este hombre, eh, Nómbralo porque no El lo veo. reloj de Mallory, ¿Sí? David Hernández Sevillano, Premio Emilio Alarcos. Nando Sevillano. Me Aquí lo encanta. tenéis. Leed esta maravilla porque es joven, es descarado, es emoción, yo creo que no hay nada más bonito que poder hacer una presentación de un libro tuyo y presentar a otro autor para que lo conozcáis y lo disfrutéis y pueda seguir la cadena. Tenemos que hacer una cadena de autores, tenemos que ayudarnos un poquito entre nosotros. Así que leed a este hombre, leed este poemario porque os va a flipar, os va a encantar. Aquí lo Me- tenéis. Pues Ale, me encanta la doble recomendación, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado Gracias a todos, sí. con Gracias a todos por venir. nosotros. Sí, muchísimas gracias. Este vídeo estará disponible luego, bueno, 24 horas en nuestro perfil de Instagram y luego en YouTube lo dejamos ahí colgado para que cualquiera lo pueda ver en cualquier momento. Así que muchas gracias y seguimos hablando, Alejandro. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao a todos.